septiembre de 1964 llego a este pueblo con la ilusión de un novato, de un maestro recién estrenado, y entonces me adjudican una clase de 30 y tantos alumnos. Entonces eran los pequeños, los restantes cursos ya me mandaron para los mayores, y me di cuenta de que yo tenía pocos alumnos. Digo, si yo en la relación noto que faltan muchos alumnos. Es que son los motriles. ¿Y quiénes son los motriles y dónde están los motriles que no asisten a clase? Pues están en la majada. Pero bueno, y decidme qué son los motriles. Pues son pequeños pastores que de 7, 8, 10, 12 años que ayudan a los pastores mayores y que hasta que no terminen de estar los trashumantes en nuestras montañas, pues no vienen. Bien, pues así fui poco a poco enterándome de qué eran los motriles. Y a los 8, 10 o 15 días comienzan a venir. Cada día venía 1 o 2, y bueno, a mí me llamó la atención esa actividad que yo, con ser natural de un pueblo cercano a este, que soy de aquí a 20 kilómetros, cerca de Almanza, y digo, pues voy a ir tomando nota. Yo tenía mis aficiones ya entonces, y cada uno me venía contando su historia. Yo fui tomando notas, en fin, hasta de 20 y tantos motriles, unos de mi clase, otros de otras clases, y bien, eso lo dejé, pasaron varios años, y ya cuando me jubilé, pues comencé a escribir, y el último libro de los 14 que tengo publicados que escribí ha sido este. A primeros de junio ya empezaba a faltar alguno. Lo que pasa es que yo aquí estuve 6 años y yo fui notando, yo hablaba con los padres y tal, y fui logrando que forzasen, o sea, que alejasen la ida a la majada todo lo posible. Y entonces ya los últimos años ya no iban hasta casi terminar el curso, casi, en fin, cuando hacían el pequeño contrato que hacían con los responsables del rebaño, pues ya entraba esa cláusula más o menos veladamente en que había que asistir a la escuela, porque hombre, ellos tardaban unos 15 días, alguno igual tardaba 20 o 25 días, pero bueno, al ser los comienzos de curso tampoco era tan notable la diferencia. En 15 o 20 días se ponían al nivel de los demás. Y además eran niños a los que la naturaleza y las dificultades de su pequeño trabajo de entonces les había hecho pues un poco más vivos incluso que muchos de los que no iban a la transhumancia. Sobre todo responsables, sí. Responsables porque estos ya desde los 7 años, algunos tuve yo que tenían 7 años, y tenían ya una responsabilidad muy grande, como hago notar en el libro y como ellos mismos lo hacen notar, y se quedaban solos muchas veces, corrían peligros ante los animales del monte, ante los fugados del monte. Eran los años posteriores a la guerra, durante los cuales había bastantes fugados en el monte todavía. En el libro se citan los nombres de muchos de los más famosos fugados de León, de Santander y de Asturias. Entonces ellos, sin querer o queriendo, se hacían responsables para la vida. Muchos me contaban que lloraban en ratos libres, en ratos que estaban solos, que lloraban acordándose de sus hermanos que estaban aquí en el pueblo, que se acordaban y cómo pensaban. Hay un dato que casi no me resisto a contar, que es cuando llega un pastor que había venido al pueblo y le cuenta al motilero: oye, ayer por la tarde estuve con tu padre y me mandó recuerdos para ti, me dijo que el día anterior había ido con su madre a León. ¿Y a qué fue a León? ¿A qué fue? Dice, fue al médico porque yo creo que vas a tener una hermana, tal. Dice, pues yo no quiero, era muy tierno el niño, dice, yo no quería tener más hermanas porque mi madre después la mama y se pone muy delgada y puede morirse y nos deja huérfanos a todos. Tenían problemas también algunos niños, me contaban, algunos motriles me contaban las dificultades que pasaban con los motriles. Algunos les trataban muy bien,
otros pues les trataban un poco menos bien. O sea, era pues la misma vida que en las casas, que en las familias, pues las personas son distintas. Pues esas personas no cambiaban por ir a la majada. Y trataban, como trataban a los hijos mejor y peor, allí también trataban a los motriles, a unos mejor y a otros peor. Aquello era tremendo. Desde el hogar que allí tenían, que era el chozo, sin ninguna comodidad, ni nada, ni ninguna sábana, ninguna manta, allí aquello era... ningún mueble, la comida era pues muy mal, sopas por la tarde, sopas por la mañana, sopas por la noche, un cacho de pan a mediodía y las frutas del bosque que pillasen por cualquier sitio. En fin, una cosa es contarlo y otra es vivirlo. Cuando venían para la fiesta, que era el único día de permiso que tenían durante todo el año, venían la noche anterior de la fiesta y marchaban al día siguiente, pues venían cantando y venían orgullosos de ser lo que eran, de ser motriles. O sea, presumían de la profesión y medio se burlaban de los que no eran motriles. Es la vida del pueblo, ha sido la vida de estos pueblos, de Prioro, Tejerina y Remolina, sobre todo, han sido trashumantes, pueblos trashumantes de toda la vida. Pues hasta los años 60 y tantos o 70, total, y hasta hace poco, pues todos. Mi mujer estuvo en Extremadura de maestra. Cuando yo me casé, mi mujer estaba de maestra en Extremadura, o sea que tengo la experiencia por parte familiar. Era totalmente distinto. Aquí los chicos eran cumplidores en general, se portaban bien en clase, los padres tenían mucho interés por ellos. Una prueba es que a pesar de las dificultades económicas, no sobraba el dinero, de cajón, pero se daban maña y tal para que fuesen a estudiar a centros. Entonces eran centros de órdenes religiosas en general. Yo mandé muchos, pues yo estuve después con los niños mayores y venían, y los frailes que venían a buscar niños, pues se entrevistaban conmigo y me pedían opinión, que qué niños les parecía que pudiesen ir a clase, y les informaba, y fueron muchísimos. Aquí había gran interés por la enseñanza, y una prueba es que a pesar de que el nivel económico de la zona es más bien de bajo nivel, hay una cantidad tremenda de gente con carreras de todo tipo, Yo entonces estaba estudiando filología, era maestro ya, pero estudiaba en la UNED, en la Universidad a Distancia, filología. Entonces la primera noche que llegué fui a la patrona, y aquí había costumbre de por las noches hacer una atracción, o sea, los vecinos se acompañaban unos a otros, y llegaron varios vecinos pues a ver al maestro, era la novedad del pueblo y tal. Y estuvieron allí hablando bastante, y empezaron a hablar, y ya me di cuenta, digo, oye, esto para mí es una mina, pues yo tenía que hacer la tesis. Y digo, esto es una mina, digo, a mí me van a dar el trabajo medio hecho, porque a pesar de que había que buscar, digo, mira, como la tesis iba a ser sobre el vocabulario, el hable de Prioro, yo lo tenía elegido, pues desde entonces me agarré un cuadernillo, un lápiz, entonces era un lápiz, no había ni bolis casi entonces, era el año 1964, iba por la calle y uno hablaba y tal, iba tomando nota, y bueno, logré pues reunir 3.000 palabras de las que no vienen en el diccionario de la Real Academia Española y que se hablaron en Prioro durante el siglo XX. Esas palabras solo se hablaban aquí, y este pueblo estaba un poco recogido en sí mismo. Había un desfiladero, entre otras cosas, había pocas, las comunicaciones eran pequeñas. La gente que salía iba a Extremadura en su gran mayoría, y durante el año, durante el invierno, se relacionaban entre ellos y no con las gentes extremeñas. Entonces se conservó mucho, hoy se va perdiendo bastante, pero bueno, por lo menos queda escrito.